Me alegro de poder estar haciendo este nuevo estudio, continuando con el estudio de Gálatas. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Señor y para también poder ser edificadas, ¿ya? Vamos a orar. Amado Señor, le damos gracias por este tiempo. Le agradecemos porque nos das la instancia de poder estar con tu palabra abierta, poder ir a ella para ser edificadas, para poder ser enseñadas, corregidas, para también ser alumbradas, Padre. Te damos gracias porque tu palabra no es de interpretación privada. Te agradecemos por ello, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela lo que hay en ella, nos alumbra, nos enseña. También, Señor, damos gracias porque pese a que ninguna de nosotras es teóloga, ni mucho menos, Señor, podemos comprenderla. Y damos gracias por la bendición que nos das de hacerlo juntas. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar nunca estas instancias y poder siempre valorar todo lo que tenemos, Señor, en esta gran bendición que es tu voz, tu palabra, a través de la Biblia. Te agradecemos en Cristo Jesús y pedimos tu dirección. Amén. Ya, hermanas, hoy día vamos a continuar con el versículo 2. Y vamos a terminarlo y vamos a leer desde el 18 al 21, que son los últimos versículos que nos quedan. Así que vamos a leer. Y dice así, partiendo por el versículo 18, dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Recordemos que en los pasajes anteriores veíamos que estaba hablando más que hablando, estaba retando, estaba corrigiendo a Pedro. Pedro había ido a Antioquía y por temor a los judíos judaizantes, aquellos que no podían aceptar que solamente por fe en Cristo Jesús teníamos la justificación y la salvación, él por temor a ellos, en el momento en que llega a Antioquía, se comporta de otra forma de lo que había hecho anteriormente. Él creyendo en el mismo evangelio que Pablo, en este momento tiene miedo. ¿Y qué hace? Empieza a comportarse como estos otros creyentes que no aceptaban a los gentiles como creyentes absolutos. Entonces, lo que hace es no aceptarlos, no aceptar esto. Y Pablo se indigna. Debe haber sentido mucha a lo mejor rabia, tristeza y celo, porque él quería que prevaleciera el mensaje verdadero del Señor. Entonces vamos a ir al versículo 18 para continuar con esta parte que está hablándole a Pedro, ¿ya? El versículo 18 dice... dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, aquí Pablo lo que quiere decir es que si él tuviera que volver a crear un camino hacia Dios por medio de la ley de Moisés, entonces él sería un transgresor. No estaría haciendo lo correcto, estaría haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Nosotros, la palabra del Señor declara y manifiesta desde el principio, desde Abraham, manifiesta que somos justificados ante Dios por medio de Jesús, por medio del Mesías, por medio del que iba a venir a morir por nosotros, por nuestros pecados, y nos iba a librar de todo pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Le dice, si fuera porque yo tuviera que hacer nuevamente una justificación por mi propia fuerza, cumpliendo toda la ley que dio Moisés, entonces yo estoy haciéndome transgresor de la ley, porque la misma ley nos dice eso.
Y el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí Pablo lo que hace es declarar lo que a él le había sucedido. Él había muerto la ley. Y si ya estaba muerto en la ley, entonces era imposible que la ley fuera la forma de acercarse o que Dios lo aceptara, que Dios lo justificara, porque él ya no estaba vivo para la ley. Ahora, quiero aclarar, hermanas, que no es que la ley estuviera muerta. En el fondo, lo que quiere decir aquí es que la ley refleja, en el contexto, refleja el corazón de Dios, lo santo que es Dios, lo perfecto que es Dios, el carácter de Dios. Eso es la ley. No había nada malo en la ley, nada. No fue la ley la que murió, sino que fue Pablo quien murió a la ley. ¿Por qué? Porque la ley en sí misma es la palabra de Dios. Dios entregó estas leyes y Dios no se equivoca. Dios entregó estas leyes y Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, esa ley es perfecta y muestra el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo murió Pablo a la ley? ¿Qué quiere decir esto? La misma ley le mostró a Pablo que nunca iba a poder estar a la altura. Él nunca iba a poder cumplir toda la ley. Durante todos esos años en que él aún no conocía al Señor Jesucristo, que aún no se le había aparecido y él no se había convertido, él pensaba que Dios lo iba a aceptar si él guardaba toda la ley. Por eso era un judío que era muy estudioso de la palabra, muy estudioso de la ley de Moisés y trataba de cumplirla en todo lo que él pudiera. Pero, como lo sabemos, Pablo era un hombre. Por más ejemplar que fuera, él era un hombre y por lo tanto era pecador, como todos lo somos desde que nacemos. Por lo tanto, él no podía cumplir toda la ley. Pero él no lo entendía así hasta que conoció a Jesús. Cuando empezó a comprender la ley, cuando la entendió, se dio cuenta que la ley, muy por el contrario, lo hacía culpable ante Dios. Y esto le mostró que sí, aunque él guardara lo máximo nunca la iba a poder cumplir completa. Y se da cuenta de la gran necesidad de la justificación por la fe en Cristo, en aquel Jesús que se le presenta, y él de ahí en adelante es celoso de presentar el Evangelio como Dios se lo presentó a él por medio de Jesucristo, que es el mismo Evangelio que cada uno de nosotros cree y debe creer. Vamos a leer Juan 5:39. Vamos a ir a la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 46, leamos también del mismo. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Qué aclarante, o sea, no deja duda. No está diciendo de que esas leyes que escribió Moisés, que fueron dadas por Dios, estuvieran mal. Muy por el contrario, muestra que si nosotros vamos a la palabra, vamos a la ley de Dios, vamos a encontrar que la ley de Dios muestra a Jesucristo como único Salvador y que solo por fe y no por obras nosotros somos salvos. Porque si fuera por obrar de manera perfecta, como dice la ley, no lo podríamos lograr y estaríamos muertos, condenados. Sin embargo, el Señor envía esta solución que es Cristo Jesús, y que solo por medio de este Hijo que se hizo hombre, pero perfecto y sin pecado, si ponemos nuestra fe en Él, Él puede pagar por los pecadores porque Él era sin pecado. Qué hermoso, es realmente hermoso poder
reflexionar en eso, que el Señor nos dio la ley, una ley perfecta, para que nos diéramos cuenta y el ser humano se diera cuenta de lo perfecto, de lo grande que era Dios y de la necesidad que teníamos como hombres de no poder salvarnos a nosotros mismos, que cumpliéramos toda la ley. Sin embargo, servía mucho para vivir en orden, para acercarse a entender cómo es Dios y vivir cumpliendo aquellas cosas que Dios mandaba en obediencia, pero esperando a este Mesías Salvador, que iba a liberarlos de todas estas leyes que no nos permitían vivir a lo mejor tranquilo, pensando, ¿y si no hago esto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si peco nuevamente? Entonces, ¿estoy condenado? Cristo terminó con eso. Cristo dijo, no, la ley está cumplida conmigo. Y ahora deben creer solo en mí para que yo pueda pagar por sus faltas. El versículo 20 dice, el de Gálatas 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, como veíamos, murió a la ley cuando Jesucristo murió en la cruz por él y por todos nosotros. Desde que morimos con Cristo en la cruz, nuestras vidas cambian. Nosotros, como dice este versículo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y está hablando de la vida espiritual, no de la física, obviamente, sino que Él nos da una vida nueva ahora viviendo en Cristo. Muertos nosotros, muerto nuestra carnalidad, nuestro pecado, muerto, pero vivos para con Dios, muertos al pecado. Como Pablo vivió y se dio cuenta de todo ese tiempo que vivió tratando y luchando por agradar a ese Dios de los judíos y darse cuenta que nada logró, tratando de cumplir todo, ahora se da cuenta y vive con fervor el vivir por Cristo Jesús que murió por él. Pablo se dio cuenta que la cruz de Cristo produjo un gran, si se puede decir, es como que lo que él dice, que él vino a tomar el lugar de nosotros. Y él murió para que ya no fuéramos condenados por no poder cumplir la ley. Entonces ahora él nos salvó y nos libró de la ley, porque ya no vamos a morir por pecar, porque seguimos siendo pecadores. Pero tenemos a Cristo como abogado, tenemos a Cristo para poder ir a sus pies y rogar su perdón cada día y limpiarnos de toda maldad. Pablo no era dueño de su propia vida, así como nosotras tampoco somos dueñas de nuestra propia vida desde que nunca lo fuimos, pero mayor aún ahora que somos hijas de Dios, somos solo dueñas de Él para vivir en esta libertad que nos dio del pecado y vivir agradándole a Él. La palabra de Dios dice que la fe por la que Pablo vivía no era la fe en sí mismo, en su capacidad de agradar a Dios, sino que la fe era en el Señor Jesucristo. En Romanos 7:4, vamos a leerlo, Romanos 7:4. Romanos es un libro en que mayormente el tema principal es la salvación y la justificación. Entonces es un libro en que si lo leemos tenemos mucho fundamento de lo que está aquí hablando Pablo en el libro de Gálatas. En el 7:4 dice, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que les decía recién, ¿verdad? Ahora ya estamos muertos a nosotros mismos, ya no tenemos que luchar por ganar la salvación, la justicia de Dios, sino que solamente para agradar al Señor y vivir en su voluntad, porque ya hemos sido rescatados. Ahora Pablo entiende que por la carne seguimos aquí, porque tenemos un cuerpo, pero
que ahora vivimos para Dios en el Espíritu. En Juan 3:6, vamos a leerlo también. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, lo que nos dice aquí el Señor es que nosotros sí nacimos de la carne, nacimos con un cuerpo carnal, aún somos pecadores porque vivimos en la carne. Sin embargo, nosotros ya, al creer en Jesucristo como único Salvador, como la única forma de ser justificados, la fe en Él, bueno, ahora ya no vivimos en la carne, sino que hemos nacido en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, y de esa forma debemos conducirnos. Por último, vamos al versículo 21, que dice, Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, lo reta a Pedro porque le dice: yo no voy a desechar la gracia, la justicia de Dios, yo no voy a desechar el mensaje verdadero. Y en el fondo quizás le muestra que no por miedo a hombres, no porque otros puedan írsele encima, no porque otros no quieran entender eso, él no iba a vivir la verdad. Pablo está totalmente seguro de que Jesucristo había hecho por él lo que nunca él podría haber hecho por sí mismo cumpliendo la ley. Él está seguro. Porque sin cumplir la ley, como dice el versículo, pudiera hacernos justos, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió? ¿Para qué sufrió? ¿Para qué fue escupido? ¿Para qué fue abofeteado? ¿Para qué sufrió por nosotros? ¿Para qué entregó su vida siendo Dios? No hubiese tenido sentido. Sin embargo, lo hizo porque era necesario y era la única forma de que el hombre pudiese llegar a Dios, que el Señor pudiese rescatar a todo pecador, a todo hombre que ha nacido en esta tierra. Bueno, en Gálatas, hermanas, podemos ver cómo Dios utilizó este encuentro con Pablo, de Pedro con Pablo, con Bernabé, ahí en Antioquía, y que utilizó este evento para muchas cosas. Lo utilizó para ver y para que Pablo pudiera reafirmar y pudiera fortalecerse en la fe, porque yo me imagino que debe haber sido una lucha fuerte ver a todos estos judíos en contra, ver a Pedro, ver a Bernabé, que inclusive se fue del lado de Pedro, su amigo, el que se había ido con él, verlos a todos en contra y él permanecer firme. Eso es fe, eso es realmente honrar a Dios, temer a Dios por sobre los hombres. Fortaleció su fe. En Pedro, que tenía un corazón que amaba a Dios, que no cabe duda de que él sí creía en el Señor Jesucristo, que él había hecho mucha obra y la siguió haciendo. Es como cualquier otro ser humano que en sus propias fuerzas cayó. Pero del Señor igual, aún a nosotras, que quizás nos vemos mucho menor que Pedro en todo lo que él hizo, somos iguales. Muchas veces nos dejamos amedrentar por cosas tan humanas y somos infieles a Dios en lo que realmente es verdad. Y ahí nos podemos hacer la pregunta: ¿qué pasaría si toda mi familia no quisiera creer en el Señor? Si se burlaran de mi fe verdadera, si mi esposo ya no quisiera participar de esto, si a lo mejor personas en mi trabajo con las que yo me junto, mis amigos, estuvieran en contra, y mismos cristianos se desviaran, yo estaría tan arraigada a la palabra de Dios, entendiéndola tan bien, fielmente, que podría permanecer, porque la conozco y no voy a dudar, será verdad o no será verdad, y además sabiendo que es verdad, porque tengo esa valentía de decir: no, yo a quien le temo es al Señor, y yo voy a ser fiel a Él, y no a los hombres. Eso debemos reflexionar, porque no es fácil. No estamos juzgando a Pedro, estamos tomando ejemplo de que muchas veces eso lo podemos vivir nosotras. También a toda esa gente de ahí pudo ser aclarada. La iglesia ahí en Gálatas, los Gálatas también pudieron ser aclarados con esta situación de ver que el Señor Jesucristo dio libertad. En Cristo dio libertad. Y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Vamos a ver
quiero que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 3 para terminar. Vamos a leer unos pasajes para aclarar algo que creo que es importante que lo aclaremos, que lo tengamos claro. Quizás muchas ya lo tienen ya clarito, pero es bueno repasarlo. Miren, vamos a ir al versículo, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20 al 24 primero, que dice así, hablando de que no hay justos, hablando de la ley, hablando de la justicia y hablando también de Cristo. Dice así, en el 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Primera cosa, súper clave, que dice que es como la conclusión de lo que hemos estudiado hasta ahora. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Nosotros no es que la ley nos salve, aunque cumplamos todo lo que dijera la ley, que no vamos a poder porque pecamos a diario, pero aunque se cumpliera toda, no podemos ser justificados delante de Él. Es imposible porque nunca la vamos a cumplir. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, hermanas, mostró la perfección de Dios. Dios en esa ley que escribió mostró su santidad, su perfección, su carácter. Y con esa forma y mostrando estas leyes mostró al hombre su pecado para mostrarles que ellos no podían cumplir toda la ley. Siempre en algo iban a caer. Y por eso tenían que presentar sacrificios para pedir perdón. Por lo tanto, la justicia no es por la ley. Y no es que la ley esté mala. Muy por el contrario, mostró al hombre que era pecador y transgresor. Y dice después el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, como ya habíamos visto antes. Fue manifestada la justicia de Dios testificada por la ley, por lo que estamos hablando, y también por personas, por profetas de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no hace diferencia y Él envió esta ley para que pudiéramos saber cómo ser también justificados. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos versículos aclaran totalmente que la ley nos vino a mostrar que éramos pecadores. Por lo tanto, no íbamos a poder cumplirla toda y por lo tanto nos mostró que necesitábamos la justificación por medio de Jesucristo. Y el versículo 28 al 31 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Suficiente la fe en Cristo Jesús. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es decir, no hace excepción de personas como estábamos viendo aquí con la corrección que se le estaba haciendo a Pedro. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a todos, a gentiles, a judíos, a todos. Y el 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros, hermanas, no podemos decir que la ley es mala, no podemos decir que la ley está inválida, porque la palabra de Dios, las leyes de Dios son eternas, son para siempre. El Señor escribió las leyes, por lo tanto no podemos invalidarlas. Sin embargo, debemos entenderlas para qué están, para mostrarnos la justificación por medio de este Mesías, para mostrarnos que somos pecadores, que no podemos por medio de nuestras fuerzas cumplir la ley, sino que tuvo que venir Jesucristo y tuvo que Él pagar en su perfección el pecado de todos nosotros para liberarnos y darnos esta libertad en Cristo Jesús. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de Moisés, sino que bajo Cristo. Reflexionemos, hermanas, en esto. Somos hijas de Dios y debemos estar preparadas para presentar defensa del verdadero evangelio, sin dudar, aun cuando personas influyentes en nuestra vida, que influyen tanto en nuestra como autoridad, como tanto emocionalmente, como personas muy apegadas a nuestro corazón. Primero es Cristo, a Él debemos temerle,
Por eso debemos conocer cuál es el Evangelio verdadero. Oremos, hermana. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, porque nos reafirma, Señor, nos da seguridad. Es tan bueno, Señor, poder tener esta seguridad de parte tuya, que nadie nos pueda corregir en esto, porque es tu palabra y no nosotros quienes estamos argumentando. Alabamos tu nombre, porque Jesucristo, tu único Hijo, Señor, vino por nosotros a darnos libertad y somos justificadas solamente por la fe en Él. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Chao, hermanas, nos vemos en un próximo estudio.